Ya lo tengo. ¿Pero qué tengo? Un montón de ideas. ¿Y ahora? ¿Qué hago con todas estas ideas? Necesito un concepto. ¿O será que ya tengo un concepto? No lo sé. Vamos a verlo. Esto es La Máscara Cuerpo Creativo, ahora en un podcast. Bienvenidos a este tercer episodio de La Máscara Cuerpo Creativo, donde voy a estar hablando de este proyecto, compartiendo un poco más a fondo lo que ha significado todo este proceso y por supuesto hablando del objeto protagonista como lo es la máscara y de muchos temas que están a su alrededor y que vamos a ir descubriendo juntos. Mi nombre es Carlos Durán, publicista, diseñador gráfico y actor de teatro, entre otras cosas. Y hoy me estaba preguntando, después que surge la inspiración, aparecen muchas ideas. ¿Qué hago con todas esas ideas? ¿Recuerdan la vez pasada que hablamos de la inspiración y las ideas? Pero volviendo al punto, ¿qué hacemos con todas esas ideas? Y es aquí donde aparece el concepto. Para definir esto voy a basarme en el concepto de diseño, que nos dice que es un vínculo temático entre el diseño, la función y el mensaje que queremos hacer llegar a un usuario. Hay otra idea sobre esto, que nos dice que es un conjunto de elementos de los cuales se vale el diseñador gráfico para plasmar su proyecto y poder expresarse de una manera más gráfica y visual. El proceso creativo no es de una forma lineal y muchas veces no es ordenado, pero para eso estamos acá, para aprender a observar todas esas ideas y darle un orden a nuestro favor, que nos permita desarrollar nuestro proyecto creativo. En primer lugar, es importante tener claro que no hay una sola manera de llegar a esto. Por ejemplo, podemos comenzar por observar todas las ideas que tenemos. Ahora no sabemos qué hacer con todas esas ideas porque aparecen cualquier cantidad de ideas. Registrarlas, escribirlas, copiarlas, pegarlas en la pared, dibujarlas, grabarlas, lo que sea. Pero registrar todo eso que va apareciendo. ¿Por qué? Porque luego podemos observarlas. Es muy importante la observación en este punto. Y a medida que la vamos a observar, vamos a ir viendo que hay cosas que tienen en común unas con otras y esas nos van a dar como esa guía para determinar nuestro concepto. Esa es una forma. Ahora, también podemos ir a la fuente de origen. La inspiración fue un cuadro o una música o lo que haya sido. Podemos ir a eso, analizarlo y ver qué características tiene que nos puedan ser útiles para irlas estableciendo como concepto y luego que nos marquen ese camino para desarrollar nuestro proyecto creativo. No hay una sola forma de hacer las cosas y eso es lo maravilloso de este proceso. Eso es lo interesante. Y seguramente se estarán preguntando para qué sirve tener un concepto. El concepto es lo que me va a permitir ponerle orden a todas esas ideas que fueron apareciendo luego de la chispa de la inspiración, del cual hablamos ya en un video anterior. Si no han visto el video de la inspiración y las ideas, vayan y véanlo. Y que me va a marcar como mucho más específico y mucho más claro esa línea a seguir en el trabajo. Por ejemplo, si vamos a hacer algo que tiene varios elementos, esos elementos deberían estar comunicados entre sí de alguna manera, ¿no? Por el color, por las formas, por la textura, por la temática. En mi caso, que trabajo con las máscaras, si yo quiero desarrollar una serie de máscaras que tienen que ver como con animales naturales, reales, como concepto, entonces yo tomaría la idea de perro, gato, elefante, conejo, como esta por ejemplo, y no podría incluir una máscara de robot. Sería como confuso eso. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo que significa el concepto de esa serie. Entonces, en algún momento hay que depurar esas ideas y para eso es el concepto. El concepto es una herramienta
Dejé caer la máscara. El concepto también es una herramienta que podemos utilizar o no, pero el resultado de nuestro trabajo va a depender mucho de que ese conjunto de ideas estén claras, a menos que el concepto sea la anarquía. Y sin embargo, la anarquía tiene ciertas características que tienen que estar presentes para que sea anarquía. Pero ya ahí estamos entrando en un terreno filosófico que no vamos a debatir en este momento. Y mejor lo dejamos para luego. Y recuerden, este es el momento en el que yo los invito a que visiten el canal, las otras listas de reproducción, donde están todos los videos que se hicieron para la muestra Máscara Cuerpo Creativo en el 2020, y así puedan tener una idea mucho más amplia de lo que estoy hablando yo ahora, en este momento. Si no lo conocen y si lo quieren ver de vuelta, pues vayan y vuelvan y véanlo y comenten y recuerden lo que les produjo y disfruten de las máscaras, que son un mundo fascinante. Y por supuesto, compartan las redes sociales. Acá están, o acá, no sé dónde las voy a poner porque no tengo ni idea, pero compártanlas, denle me gusta, likes y bla, 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 y bla, bla, bla. Seguimos. Bueno, y si se dan cuenta, el escenario cambió un montón. Ahora hay un montón de cosas acá detrás, de colores, y acá está este maniquí que ya no tiene la piel del conejo, sino que tiene una capa puesta. Eso está improvisado en realidad, pero bueno, es la idea. Y justamente quise ambientar de esta manera porque en esta parte del video lo que quiero conversar con ustedes, compartir, es mi experiencia a través de un concepto muy claro que se trabajó con este proyecto de las máscaras. Antes de seguir, debo pedir disculpas porque realmente en los 2 primeros videos mentí un poco. Yo dije que había comenzado en el 2020 gracias a la pandemia, a hacer las máscaras y todo eso. Realmente no fue así. Realmente fue en el 2019 cuando recibí la invitación del Museo Eduardo Menicelli, acá en Río Gallegos, en la ciudad donde yo vivo, para una muestra que se llamaba Juegos y Juguetes. Todavía la hacen. Se llama Juegos y Juguetes, donde fuimos invitados 5 artistas y cada artista tenía una sala a disposición para armar una sala interactiva. Es decir, que las personas o los chicos, los adultos que la visitaran podían interactuar con lo que estuviera allí presente. Entonces, la idea básica era inspirarnos en obras de arte que están dentro de la colección del museo. Yo encontré 2 que fueron como los puntos de inspiración, una que se llama El Laberinto y otra que se llama Secretos. Laberinto es una pintura que tenía como mucho colorido, muchas formas, muchas cosas que me llamaron mucho la atención, y la otra era como una cerradura, una ilustración, y me gustó la idea de combinar estos dos conceptos, ¿no? De un laberinto y de algo secreto. Entonces, tratar de armar una sala inspirada en eso. Por una cuestión de estética, tema del cual vamos a hablar en algún video mucho más adelante seguro, el cuadro del laberinto me evocó al cuento de Donde habitan los monstruos, ¿sí? He visto las ilustraciones y había visto la película y de alguna manera se fue como conjugando esto, ¿no? Y ahí fue donde empecé a tener el montón de ideas y empezaron a aparecer cosas y cosas y cosas y cosas que podía o quería o pensaba que yo podía hacer en esa sala como muestra. Porque aparecen cualquier cantidad de ideas. Sin embargo, tenía que darle una forma. No podía elegir todas las ideas o no todas las ideas eran funcionales, así que el tema del cuento en sí fue como el concepto, en este caso. ¿Por qué? Porque empecé a tomar como referencia las ideas de ese cuento donde un niño se vestía de monstruo y su habitación se transformaba en algo especial, en un bosque o en un lugar donde habitaban unos monstruos, ¿no? Y él llegaba a ser el rey de los monstruos. Entonces, de esa forma,
se fue como conjugando todo y allí empecé a pensar en los elementos que quería para esta sala, ¿no? Donde pensé en telas, en cartón, en pintura, en espacios interactivos, en capaz y muñecos, maniquíes de monstruos, algo decorativo, pero también que los chicos pudieran interactuar. Allí aparecieron las ideas de las máscaras y las ideas de unas capas, porque dije, lo interesante de esto es que el chico entre y se transforme en un monstruo, ¿no? Y explore el espacio y juegue y se cree su propia historia. En realidad no tenían que representar el cuento, pero el cuento era como el punto de partida o el concepto en general de la sala. Entonces esa habitación se transformó en un montón de cortinas, de telas de araña, de espacios como un laberinto, porque estaba todavía jugando con las ideas originales, y allí es donde se fue creando toda la sala de manera uniforme. No quiere decir con esto que todas las ideas eran funcionales, creo que hice un par de bocetos de cosas que no sirvieron, no eran apropiadas para la sala, así que tuve que descartarlo, porque también puede pasar eso en el proceso creativo, pero de esa forma se fue creando todo un mundo, ¿no? En una pequeña habitación donde los chicos, y para sorpresa de todos, los grandes también jugaban y se divertían con todo lo que había allí. Había un muro con muchos hilos de lana donde podían colgar como pedacitos de tela, y se le dio como el muro de los deseos, y que cada cosa que ataban era un deseo que ellos pedían. Habían como unas cabezas de monstruos con los que jugaban, había como una telaraña gigante en el techo de la cual colgaban cosas y ellos podían pasar a través de eso. El piso estaba intervenido, toda la sala realmente tenía un concepto que era este pequeño mundo o este pequeño universo de nuestro personaje del cuento, ¿no? Y que todos los que entraran pudieran vivirlo. Entonces de esa forma se fue desarrollando como toda la gran idea a través de un montón de cosas que también fueron surgiendo. Allí aparece, por supuesto, el juego de las máscaras, que son los monstruos, una serie que surge en ese punto en el 2019 para esa muestra y que no terminó allí, porque luego de eso, digamos que esa serie de esas 6 máscaras pasaron a ser como otro punto de inspiración para desarrollar lo que luego más tarde fue en el 2020, ahí sí, la máscara cuerpo creativo. Entonces, de esa manera, el concepto fue aplicado en esta serie de máscaras y luego, bueno, nada, fueron desarrollándose otras series, otro grupo de máscaras que seguramente vamos a ir compartiendo más adelante. Y como pueden ver, el proceso creativo es un recorrido maravilloso donde podemos ir desarrollando todas estas habilidades de observar, de registrar, y que todas esas cosas son importantes, tanto la inspiración como las ideas, o el concepto, capaz y no lo tenemos claro en un principio, pero después se nos va a ir como mostrando dentro del mismo trabajo que vamos realizando, y ahí es donde hay que atraparlo y decir, bueno, este grupo de ideas que vienen de esta inspiración son mi concepto para trabajar. No tengan miedo de descartar también un montón de ideas, porque a veces no funcionan, así es la vida, y hay que incluso empezar otra vez, si es necesario, hay que ir al inicio, a la fuente. Y bueno, gente amiga que me acompaña hasta acá, hasta el tercer episodio, amante de las máscaras, gracias por seguirme, por disfrutar de este material tanto como yo, y por acompañarme a aprender juntos un poco más sobre este proyecto y sobre la experiencia que ha sido todo en sí. Gracias. Una vez más les recuerdo las redes sociales, ahí están. Vayan, denle me gusta, compartan, comenten, que para mí es muy importante, y así yo sé que el material está llegando a todos. Nos vemos en la próxima, acá en La Máscara Cuerpo Creativo. Ya lo tengo. Síganme, compartan, vayan, me gusta y todas esas cosas que ya no me acuerdo, nunca me